Buenas tardes a todos, mi nombre es Aquiles Terán, soy un estudiante del doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Bicentenaria de Aragua y la idea de hoy es traerles el tema que titulo La maquinaria de la integración basada en el sistema de administración comunitario internacional. Ahora bien, en lo que se refiere a la administración, en el derecho internacional, muy pocas personas conocen cómo los países toman decisiones en conjunto. Cuando actúan como un bloque de integración, establecen, por ejemplo, un arancel común o una regulación de salud, se activa una especie de motor invisible que hace que se cumplan las reglas acordadas. Ese motor es el que vincula al final y compromete a la mayoría de los países en todos los estados que forman parte en esa toma de decisión. Ahora bien, lo primero que tenemos que entender es qué es un sistema de administración comunitario, porque no hay que confundirlo únicamente con un tribunal que resuelve las peleas entre los países. El sistema de administración es un conjunto de órganos institucionales encargados de ejecutar, supervisar, reglamentar y hacer viables en el día a día las políticas del bloque de integración, y es además el brazo ejecutivo y técnico cotidiano. Para que este sistema funcione existen dos fuerzas esenciales. Uno es el órgano ejecutivo comunitario, como por ejemplo podría ser la Comisión Europea, la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones, y el segundo es el Consejo de Ministros. Imagínenselo así: el Consejo de Ministros representa los intereses políticos de cada gobierno local y toma las grandes decisiones estratégicas. En cambio, el órgano ejecutivo comunitario es independiente de todos los gobiernos del bloque y su función central es ser el guardián de los tratados. Proponen leyes, al final con una visión en conjunto, y administra un presupuesto que por supuesto es común de todos los países, y finalmente vigila de una forma neutral las fronteras para que ningún país se sobrepase o abuse o incumpla con alguna parte del tratado. Ahora llevemos lo que hemos aprendido directamente a la práctica. Cuando se fija un arancel externo común, por ejemplo, el órgano comunitario administrativo decide una tasa aduanera únicamente para cualquier producto, digamos, tecnológico. Los Estados miembros están obligados a implementar estas tarifas en sus aduanas nacionales de inmediato. Ahora, ¿qué pasa si el Estado decide no cumplirla o cobra menos arancel para atraer comercio? El órgano ejecutivo en este caso le abre un procedimiento administrativo de infracción. Si el Estado insiste en mantener, en no cumplir, mejor dicho, el caso se eleva a un tribunal comunitario, el cual impone las sanciones económicas correspondientes y obligatorias, ¿no? Ahora, todo esto tiene un sustento legal histórico. El Tribunal de Justicia, por ejemplo, de la Unión Europea, en su famosísima sentencia de 1964, con el asunto Costa contra el ENEL, que era el Sistema Eléctrico Nacional, dejó claro, en un principio de primacía y eficacia directa. En ese caso, la Corte determinó que el derecho comunitario se integra de forma autónoma en el ordenamiento de los estados y que los jueces internos están obligados a aplicar las normas comunitarias por encima incluso de sus leyes nacionales de rango inferior o posterior. El incumplimiento administrativo del Estado genera una responsabilidad jurídica inmediata. Para concluir, vamos a hacer un balance crítico sobre la investigación hasta este punto, y debemos decir que el sistema de administración que estamos estudiando, que es comunitario, es altamente funcional, porque al final dota al bloque de reglas claras, predecibles y de una autoridad que al final termina siendo supranacional y que tiene un solo fin, que es unificar los mercados, que es lo que beneficia a todos sus países miembros. Sin embargo, para evitar el llamado déficit democrático, urge una reforma para dotar de mayores mecanismos de control y de participación ciudadana en estos procesos técnicos, asegurando que al final la burocracia no se desconecte de la realidad social. En resumen, hoy hemos visto que la administración comunitaria
interactúa con sus órganos ejecutivos, con sus órganos políticos, y que al final el peso legal de sus sanciones y sus sentencias son aplicadas bajo el principio de la primacía. Hemos llegado al final de esta investigación, y si este análisis te ha aportado algo para tus estudios o tus futuras investigaciones, por favor déjame un like o un comentario, que eso siempre ayuda. Recuerda que mi nombre es Aquiles Terán, soy un estudiante del doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Bicentenaria de Aragua.